Actualmente ya tengo 2 apartamentos en activo. Con una decisión, Carlos vendió su automóvil y empezó a invertir en bienes raíces y en menos de un año creó la base para su pensión, siendo muy joven, como cualquiera lo puede hacer. En este video, Carlos nos cuenta cómo cambió ese clic que le permitió no solamente más paz financiera, sino tranquilidad, seguridad y estabilidad en su futuro. Este video está muy poderoso. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Mi gurú, por fin lo conozco. Gracias. Gracias. Bueno, tú también estás haciendo un trabajo increíble y tienes un canal de YouTube grandísimo y estás empezando tu canal de finanzas personales. Cuéntanos un poco de los 2 canales que tienes. Bueno, todo empieza por culpa de un tal Carlos Davis. El 2020 para muchos fue, vamos a llamarle una maldición, fue algo muy malo, muy malo. Muchos se desenfocaron totalmente del camino que llevaban antes del 2020. Sin embargo, para mí fue como un llamado de atención, yo lo llamo, porque yo era una persona que gastaba mucho comprando carros de lujos, queriendo llamar la atención, muchas cosas que no me estaban sumando a nivel profesional. Entonces, 2020, cuando me veo que me tengo que trancar, que ya no puedo hacer el contenido que solía hacer siempre, entonces procedo simplemente a consumir contenido, porque mi contenido era en las calles. En ese consumir contenido, lo que busco es qué hacer con el dinero que tengo guardado, porque ahora mismo no puedo generar demasiado. Y ahí encuentro el canal de Carlos Davis. Me empiezo a llenar de todas estas ideas de cómo yo podría perfectamente tomar el dinero que yo tenía en ese momento y hacerlo rentabilizarse sin yo tener que hacer mucho. Y entonces me encuentro con un video en su canal, por eso le llamo a usted mi gurú, porque me abrió la mente con esto. Me encuentro con un video en su canal de un tal Gabriel, el economista youtuber, y veo que es venezolano, pero igual le escribo para hablar un poquito con él, charlar, conocerlo, aunque sea online, y me entero que vive en mi ciudad. No sé qué coincidencia pasó ahí, por eso fue papá Dios que lo mandó. Cuando me junto con Gabriel, entonces ahí formamos la idea de llevarlo más por el lado de Airbnb, que él maneja un poco más la parte de Airbnb. Actualmente ya tengo 2 apartamentos en activo y lo que hice fue, para mi primer apartamento, vender el carro de lujo que yo tenía en ese momento y entonces utilizarlo para poner la inversión inicial del primer apartamento que tuve. Me compré un carro mucho más viejo, pero que a la vez es más rentable y también me da menos problemas. Increíblemente, un vehículo 2012, no sé si puedo decir marca, pero es Toyota, me es más rentable y me funciona mejor. Y además pude utilizar ese dinero que vendí un Mercedes-Benz que compré del año en ese momento y lo vendí prácticamente por $21,000 menos de lo que yo lo compré, pero de todas formas me funcionó para comprar ese vehículo y además utilizarlo como inversión inicial y todo gracias a usted. Así que de verdad, gracias por eso. Entonces convertiste un carro de lujo que cada vez era de menos lujo, cada vez sí. se desvalorizaba más, y los carros de lujo son como los nobles pobres, son lo peor, porque tienen la pretensión, todo es más caro, pero en últimas son más complicados que cualquier otro carro. Un Toyota 2012, yo tuve, hasta hace un par de años, tuve un carro durante 10 años. Son carros funcionales realmente que mientras tanto tú puedes ir invirtiendo en bienes raíces que cada vez van a valer más. Ese carro, ¿cuánto te está dando de cuota de ingreso pasivo ahora a través del apartamento? Solo del primer apartamento de ingreso pasivo me genera unos $1,000. Pero entonces, como vi que era tan buen negocio ese apartamento, compré otro. Ahora tengo 3 en planos que me van a entregar. O sea, ya serían 5 a finales del año que viene. Y así me he enviciado con esto porque la verdad es que los bienes raíces, además de que te da un ingreso pasivo, te da flujo de efectivo, también son apasionantes si de verdad lo ves desde el punto de vista. Pero fíjate esto, que en últimas es encontrar el nicho y encontrar la forma de hacerlo y seguir repitiendo eso. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo, como sabrás, de comprar en planos porque no es buen negocio, ¿cierto? Porque es muy costoso. Pero en últimas, siempre hay forma de encontrar propiedades económicas. Si una persona no encuentra
propiedades con descuento, sencillamente es porque no ha buscado lo suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo tampoco estoy de acuerdo con comprar en planos. Los dos que tengo, ninguno fueron en plano. Fueron ya hechos. Uno acabado de hacer y nadie lo había vivido. Otro que fue el mejor, que alguien lo había vivido, porque me ahorré tener que electrificar todo, tener que hacer los ductos de aire, muchísimo dinero me ahorré. Sin embargo, los tres que tengo en plano tienen razón, es porque lamentablemente, como a todos los países del mundo, la inflación ha afectado mucho y yo sabía que tenía que fijar precios de alguna manera u otra. Yo sabía que iban a aumentar mucho los precios de los inmuebles aquí en mi ciudad. Y lo que hice fue agarrar y firmar contrato cuando los precios no eran tan altos. Ahora mismo yo sé que no es muy buen negocio yo estar pagando por un inmueble que no me está dando resultado en ese momento. Es un dinero que no voy a ver por ahora. Sin embargo, tomé dos decisiones. Uno, que los apartamentos sean para entregar pronto, que sean apartamentos que me van a entregar como en máximo un año. Dos, que se fije el precio, que no me ponga una cláusula variable. Y tres, que la cuota no sea muy grande para no descapitalizarme ni siquiera la inversión inicial. Como accedieron a eso, fue que accedí a esos y entonces ahora se están vendiendo 30, 40 mil dólares por arriba de lo que pagué. De todas formas, no estoy recibiendo nada por ese poquito que voy dando, que es lo negativo. ¿Y vas a conseguir crédito para pagar el saldo cuando te lo entreguen o lo pagas de contado? He intentado con todos, yo sé que sí se puede, he intentado con todos que me lo financie el mismo propietario. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando son apartamentos nuevos, la constructora no le gusta mucho eso. Tenemos que buscar ahora un tipo de persona que es más ideal a eso, que es por lo general el que ya ha pagado ese apartamento y quiere recibir ese ingreso pasivo. Y créame, le prometo que lo voy a conseguir. Antes de morirme, yo compro, como usted dice, con el dinero del propietario. Yo hablo mucho de eso porque a mí me ha servido mucho. En abril compré un centro comercial con 10% de cuota inicial, pero financiado por el dueño a 12 años, los 2 primeros años solo intereses. Y yo ni siquiera conocí, yo no conozco todavía a la persona. Realmente no es tan fácil conseguir financiación del dueño. ¿Por qué me conseguí eso? Porque yo ya soy un inversionista conocido, por eso les digo, cuando tú te especializas en un área, tu reputación va de voz en voz y eso sirve de muchas maneras. Entonces eso me ha ayudado mucho. Por otro lado, el 99% de las personas no pueden, aunque quieran financiar su venta porque la deben al banco, porque tienen limitaciones. Entonces es buscar. Ahora, las mejores propiedades para conseguir financiamiento del dueño son las propiedades que tienen varios apartamentos que no son tan grandes, porque los bancos no prestan normalmente, por lo menos en América Latina especialmente. Yo estoy seguro que es difícil en Colombia y en México, en los países que yo conozco, que el banco financie los pequeños multifamiliares como lo hacen en Estados Unidos. Entonces es importante buscar ese vendedor. Si ya está pago, es mucho más fácil que financie a largo plazo porque para él es más difícil vender con crédito porque los bancos no ofrecen un crédito como lo ofrecen para las demás viviendas. Entonces, por eso es. Bueno, cuéntame un poquito cuál fue el clic que hiciste de comprar el carro lujoso, porque muchas personas se mueren por el carro lujoso, ¿cierto? Y no solamente mueren, sino arruinan su vida financiera, porque los vendedores de carros le venden, es que usted necesita el crédito del carro para construir su crédito, y es que eso es el estatus, y es que es la seguridad de su familia, que para eso trabaja. Ahí está, la primera mentira que aprendí, como le digo, primero por usted y luego igualmente fui buscando otros gurús. A mí me encanta la manera de pensar de Warren Buffett, diferimos en varias cosas, pero Warren Buffett es top 10 de los más ricos del mundo y es una persona que nunca ha manejado un carro de lujo, por lo menos no propio, que siempre estuvo en contra de esos amigos que incluso tenían menos dinero que él, de que tenían un avión. Entonces terminó comprando un avión. ¿Pero por qué? Porque le dejaba dinero, no porque él quería enseñar que tiene un avión. El peligro de la vida está ahí cuando nos venden el lujo, nos venden el enseñarle a los demás que tenemos dinero. Yo entiendo todo lo contrario, que no debemos enseñar tanto y nos va a beneficiar más. Entonces sí, me enamoraron para que compre un Mercedes-Benz del año, una tontería, pero qué bueno que lo hice al principio de mi vida, lo hice a los 27 años, porque pude retractarme rápidamente, pude aprender y yo entiendo que el momento de tener un carro de lujo es nunca, realmente, es nunca porque siempre es una pérdida de dinero. Ahora yo estoy viendo más la rentabilidad por arriba de la lujuria.
A mí no me interesa que mis amigos, por ejemplo, mis amigos, todos tienen mejores carros que yo, pero yo siempre les pregunto, y me hice viral en TikTok, Carlos David, pero yo sé que tú me vas a entender. Me hice viral en TikTok porque dije, ¿qué hace el vehículo de mi modelo 2022, o sea, 10 años después que el mío, que es 2012? No hace nada. Ambos nos llevan a los mismos lugares. Si me hablan de que, bueno, mi carro viene análogo de fábrica y el nuevo digital y tiene muchas cosas, excelente, a mí me importa la tecnología. Bueno, yo compré un radio que me valió $1,000 y la diferencia entre mi vehículo y el de 10 años después era eso, la tecnología, pero yo con $1,000 resolví la diferencia de 75,000 más que vale. No, y además que uno después de 2 meses le da lo mismo si el carro funciona, porque la cabeza está en lo que está y uno se acostumbra. Bueno, Carlos, cuéntanos un poquito entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que trabajan y que realmente gastan su dinero en cosas como carros o apariencia y dicen, bueno, pero yo estoy joven, yo después conseguiré, este es mi momento de disfrutar la plata? No sé si han visto videos de una avalancha de nieve esas personas. Una avalancha de nieve empieza por una pequeña piedra, por cierto movimiento de tierra, y la nieve es poca la que empieza a bajar de la montaña. Pero ese peñoncito, esa piedrita, se va convirtiendo en algo más grande y más grande. Y hay avalanchas que han destruido ciudades, matado cientos de personas. ¿Qué quiero decir aquí? Una deuda, por más pequeña que sea, no, yo tengo un patrimonio de $300,000, he trabajado mucho. Yo puedo gastar 100,000 en un carro porque me quedan 200,000. Eso es lo peor que puedes hacer, verlo de esa manera. Primero, la primera pregunta cuando vas a gastar en algo, que el de lujo nunca ahí es buen negocio, y es, ¿qué me va a dar a cambio eso? Económicamente hablando, un carro no te genera dinero, un carro siempre es un gasto. Entonces, para verlo como un pasivo necesario, entonces búscalo de la manera de cuál es menos mal negocio. El menor mal negocio es ese, el carro que ya está devaluado, el carro que sabemos que te va a funcionar por mucho tiempo, y nunca un carro de lujo es así. Un carro de lujo siempre tiene un valor altísimo que se va a devaluar muy rápidamente, y ahí está el problema, que ponemos por arriba lo que los otros pensarán de nosotros que lo que nosotros necesitamos. Entonces esa bola de nieve va a ser cada vez más grande y se va a convertir en una avalancha con tus deudas. Las deudas son así, empiezan pequeñas y entonces luego se vuelven incontrolables, y comprar un carro de lujo o lo que sea de lujo es un suicidio financiero. Bueno, cuéntanos un poquito de tu canal de finanzas personales. Es un sueño hecho realidad. Como te digo, desde 2019, 2020 vengo consumiendo ese tipo de contenido. Sin embargo, yo siempre, como tengo un canal de entretenimiento desde 2013 ya, yo siempre he querido buscar una manera de cómo yo ayudar a la sociedad sin que sea grabándome, haciendo ayudas sociales y grabándome, porque no necesariamente veo que eso sea beneficioso para la sociedad. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo utilizar este conocimiento para ayudar a otros? Y eso fue Millonariamente con Carlos Durán. Subo menos videos allá, subo solo uno a la semana, pero yo sé que ese uno a la semana, a pesar de que tenga 50,000 views, 100,000 views y no tenga los 500,000 o el millón de vistas que puede tener el canal principal, yo sé que esos 50,000 personas que están viendo ese video sí están cambiando su vida al ver cada video de ellos, principalmente porque le hablo de una manera llana, porque investigo, busco información, pero esa información la pongo en el lenguaje de quien no tiene por qué saber esa información necesariamente, pero que necesita saberla. Y entonces yo diría que Millonariamente con Carlos Durán es el sueño tanto de la audiencia como mía. Ambos estamos llevando un sueño y aprendo mucho yo mismo buscando información, porque la verdad es que no lo sé todo. Estoy aprendiendo sobre el camino y así ayudando también a los que me ven en los videos. Bueno, muy bien, los invito entonces a ver Millonariamente con Carlos Durán, y a ti que estás viendo esto, mira lo que tú puedes hacer cambiando tus hábitos. Realmente yo veo una y otra vez que la mayoría de las personas pueden comprar bienes raíces con lo que tienen. Ah, es que él gana mucho. No, pero tú tienes con qué. Yo tengo decenas de estudiantes que han vendido sus automóviles primero para salir de esa deuda costosa de un producto que cada vez vale menos, pero además para invertir eso en bienes raíces que cada vez valen más y que les permite crear ingresos pasivos para siempre. Y no solamente ingresos pasivos, sino ingresos pasivos ascendentes para siempre, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para
lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Te espero en nuestro próximo video.